Bienvenidas, bienvenidos al Centro Sefarat Israel, que como saben es un consorcio público del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Es para mí un placer darles la bienvenida a la película que vamos a ver esta tarde, que es una película que se enmarca dentro de la exposición que tienen en nuestras salas y que se clausura este jueves, o sea que es la última semana de la exposición, que se titula Por vuestra libertad y la nuestra y que habla de la presencia de los judíos en las brigadas internacionales. Esta película para nosotros será fundamental en el ciclo en torno a la exposición y no queríamos proyectarla sin hacer un contexto histórico del documental y de todo lo que ocurre en torno a esos brigadistas que ustedes van a ver en la película. Para ello hemos invitado al profesor Jesús Izquierdo, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid, que es experto en memoria pública, de hecho dirige la colección de Historia Pública de la Universidad Autónoma de Madrid y que es experto también en la Guerra Civil. De hecho, les voy a citar algunos de sus libros, porque citar algunos de sus artículos sería infinito. Me he metido en Dialnet y tienes casi 100 artículos publicados en esa plataforma, es decir, que es un historiador muy sólido. Les voy a hablar de 4 de sus libros más importantes por si en algún momento quieren consultarlos. El último, del año pasado, del 2024, es un libro titulado Introducción a la Historia, una mirada sobre el pasado, la historiografía y la crítica postcolonial, que es un manual de historia muy interesante. También ha publicado en 2008 El fin de los historiadores, pensar históricamente en el siglo XXI, en 2006 La guerra que nos han contado y en 2002 El rostro de la comunidad, la identidad del campesino en la Castilla del antiguo régimen. También es muy interesante este libro que tengo aquí, en el que él ha colaborado y que creo que es el primer libro de esta colección de la que les he hablado, de Historia Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. El libro se titula Salud y Salom, conversaciones con excombatientes judíos de la Brigada Internacional Abraham Lincoln. Los 3 editores son 3 excombatientes. No, o sea, ellos son hijos, ¿no? Hijos de hecho, sabes que hace un mes nos visitó Ed Baker, uno de ellos, uno de los 3 editores, que son hijos de combatientes, efectivamente, y de hecho hemos grabado una conversación con él que vamos a emitir el próximo lunes en nuestra web. Ya lo sé, me lo ha contado David. Sí. Vino hace un mes Ed Baker, que es un hombre maravilloso, con su esposa a pasar un tiempo en España y hoy nos han dado la noticia de que la esposa de vuelta a Estados Unidos justo ha fallecido y la verdad es que, bueno, es un bonito homenaje también a él, ¿no? Citarle y citar a su esposa, que descanse en paz. Quiero comentar que este libro, que está agotado, por razones además de nuestras complejas editoriales académicas, los editores han tenido la generosidad de cedernos el PDF para descargar. Está en nuestra web, es decir, que en nuestra web tienen un QR en el que se puede descargar el libro, que es interesantísimo. Es un libro que dialoga muy bien con la película que hoy vamos a ver y también por eso invitamos al profesor Izquierdo, porque es un historiador mucho más de archivo y mucho más de rigor histórico que de eslóganes, ¿no? Ahora que están muy de moda esos falsos historiadores de eslóganes, ¿no? Y de tweets, yo creo que hay que recuperar al historiador de archivo, al historiador de documento, al historiador del rigor. Sí, bueno. Y luego quiero reivindicar también esa relación de la historia y la memoria que tú has llevado a cabo magistralmente en tu carrera académica y que es muy coherente también con la colección que diriges y con el trabajo académico que haces en la Universidad Autónoma. Entonces, sin más, lo que va a hacer el profesor Izquierdo es hacernos, como he dicho, una introducción histórica del contexto que se narra en el documental y yo creo que todas las complejidades
que son parte de lo más interesante del documental, ¿no? Las complejidades históricas y las contradicciones a las que se vieron abocados muchos de sus protagonistas, porque al final conjugar ideología y acción a veces es difícil, ¿no? Así que muchas gracias, profesor Izquierdo, por estar con nosotros y bienvenido a esta casa. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Después de esta presentación inmerecida, yo creo que has cerrado en casi todo lo que has planteado. ¿Sí? Me merezco tanto. Ah, bueno. Bueno, la cuestión es... ¿No se oye bien? ¿Se escucha? Sí, está encendido. Está negro, ¿no? Ya, ahora me escucháis bien. Ok, vale. Bueno, bien, yo voy a hacer una introducción muy breve porque lo interesante aquí es que veáis este documento visual que es muy potente. Es tan potente como el libro que editamos en La Autónoma, que es ese libro que habéis visto, que son conversaciones que... No te preocupes, que se hicieron en el año 92, ni más ni menos en el seno de todo el territorio nacional norteamericano, estadounidense, y con entrevistas absolutamente increíbles. Todos los que están entrevistados ahí han muerto, no queda nadie. Los que quedan son los 3 autores que son los responsables de este texto, y desde luego lo que ilustra ese texto es un poco lo que ilustra la película que vais a ver, la complejidad de ser judío. Es decir, ¿qué tiene que ver un judío de los años 30 con un judío del 2025? Pues probablemente quien tenga cierta identidad vinculada al mundo judío va a no reconocerse. Este documental que vais a ver, esta es la problemática que desata, que era ser judío a la altura de 1930. ¿Quién eran estos judíos que venían o de Estados Unidos, que fue la mayoría de los realistas judíos internacionales venían y procedían de Estados Unidos, o los 300 judíos que procedían del territorio palestino, de alguna manera todavía en disputa porque era ocupado por los británicos y que eran colindantes de alguna manera con los territorios coloniales de Francia, ¿no? Entonces, todo ese mundo es un mundo que a mí me resulta extraño. Viendo el documental, que lo he visto ya varias veces, me sorprende, ¿no? La simpleza de la identidad judía hoy en día, en qué se ha convertido, y sin embargo la extrañeza de esa identidad en el pasado. Una extrañeza porque además lo que indican estos sujetos que son entrevistados en ambos casos, tanto en el libro como en la película, es precisamente esa especie de necesidad de ser internacionalistas, de que lo que encontraban, y este es el título de la película, Madrid antes que Janita, es que era Madrid para ellos. Madrid para ellos era básicamente el futuro. Madrid para ellos era no una guerra civil, era una guerra contra el fascismo, era algo mucho más profundo que la reivindicación de una identidad judía por sí misma. Baker y compañía en este libro nos hablan, por ejemplo, de la identidad de los judíos que habían venido en las brigadas internacionales, en especial en la Lincoln, que ellos reconocían que estar en España en el año 37, que es cuando llegan, fundamentalmente era estar combatiendo por algo en la que se jugaban absolutamente todo, pero se jugaban el futuro no solamente del pueblo judío tal y como lo tenemos concebido en la actualidad, se estaban jugando la existencia misma del ser humano. Ellos se consideraban cosmopolitas no ingenuos. Ellos pensaban que lo que estaban haciendo ahí era algo mucho más grande de lo que planteaban algunos que ya estaban jugando con el mundo del sionismo, en ese proto-Israel que estaba ya creciendo. Por eso ese título, ¿no? Madrid antes que Janita. ¿Por qué? Porque Madrid es esa lucha. Madrid es la lucha por el cosmopolitismo, es la lucha por el internacionalismo, es una lucha que difiere mucho de lo que el mundo israelí es hoy en día, con toda la pluralidad que el mundo de Israel tiene, eso valga de antemano, ¿no? Pero Madrid era esto, y sin embargo, ¿qué era Janita? Janita era el prolegómeno de lo que luego va a ser un Israel mucho más cerrado. Janita es un kibutz que se sitúa fundamentalmente en la frontera con Líbano y que tiene un prurito muy defensivo, muy de construcción casi sionista, y el sionismo, como sabéis, se separa muy mucho del... Bueno, no sé si sabéis lo que es el bundismo. Me imagino que muchos de los que estáis aquí presentes lo sabéis, ¿no? El bundismo se oponía en cierto sentido al sionismo. El sionismo lo que buscaba fundamentalmente en estos momentos ya, y hoy en día también, es la construcción de un Estado nacional para Israel. En principio ese sionismo abogaba por un Estado con 2 naciones, luego se construyó la idea de un doble Estado y finalmente lo que tenemos es el disparate de hoy en día, ¿no? Al día de hoy podemos decir que el sionismo aboca de alguna manera a un fracaso colectivo de enormes proporciones, ¿no? Sin embargo, el bundismo lo que apostaba es por una cosa muy distinta. Apostaba por esa lógica, y os voy a leer una frase de Eugene Debs de 1915 que decía: yo no tengo país
por el que luchar. Mi país es la tierra, soy ciudadano del mundo. Esto lo decía Debs en 1915, pero hay otros que decían que donde quiera que vivamos, esa es nuestra patria. Esto lo decían grandes líderes del budismo a la altura de 1920. Entonces, toda esta lógica que se contradice, ¿no?, que está hablándonos de identidades mucho más frágiles, mucho menos esencialistas, que es la identidad de ese judío que está pululando por la vida buscando en el internacionalismo su desarrollo como sujeto y como individuo, que se hermanaban al comunismo como se podían hermanar al socialismo, al internacionalismo e incluso al anarquismo. Pero tenían esa idea que el pueblo judío no iba prioritariamente por encima de esa lógica de ser ciudadanos del mundo. Después de lo ocurrido en estos últimos años, especialmente después de pensar en la Shoah, ¿no? La Shoah tuvo como consecuencia algo, desde mi punto de vista, esto es discutible como todo lo que os estoy contando, tuvo un efecto terrible en el sentido de que a partir de la Shoah el budismo se acabó. Es decir, la Shoah demostró que Israel solamente podía sobrevivir con la construcción de un Estado nacional. Y a partir de esa lógica de un Estado nacional hemos tenido casi 3 décadas donde los conservadores en Israel han ido creciendo en los gobiernos israelitas y se ha ido configurando una política radicalmente esencialista del ser judío. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña a mí, por lo menos este documento, como el libro que he leído con estas interpretaciones, o estos comentarios o estas entrevistas a judíos combatientes de los años 30 en España? Pues nos enseña algo tan relevante como que el pasado es un lugar extraño. Siempre he pensado que el pasado es la extrañeza. ¿Y por qué lo digo? Porque uno puede hacer una lectura del pasado donde considere que el pasado es su antecedente. Es la lectura más clásica. Somos el punto de llegada perfeccionado del pasado. Ahora, también podemos hacer una lectura del pasado como un lugar extraño donde ha habido identidades complejas, que no son las nuestras, pero que eran distintas y que a veces yo me pregunto si un muerto del pasado se levantara de su tumba y viera lo que Israel hace hoy en día, en territorio israelí o territorio palestino o territorio cual sea, y se preguntara qué demonios estáis haciendo. Entonces, la cuestión no es lo que están haciendo palestinos o palestinas, esto no voy a entrar en ello ahora mismo. Lo que digo es qué identidad ha ido transformándose a lo largo de estos años después de un proceso complejo, donde es cierto que gran parte de los internacionalistas fueron derrotados, especialmente los norteamericanos, ya sabéis que llegaron de retorno a Estados Unidos y fueron inmediatamente en esa locura del macartismo y la lógica represiva que se desata en los años 50, represaliados. Otros lo fueron en la Unión Soviética, otros lo fueron en Israel. Es decir, algo ocurrió en ese momento para que esta identidad cosmopolita, esta identidad extraña, no afincada en la idea de nación, sino abierta a las posibilidades de no tener patria, entendida esta como un territorio específico y cerrado, que estuviera abierto a otras posibilidades más amplias y más extensas. Por lo tanto, estos muertos, yo cuando siempre se lo comento a mis estudiantes, el pasado como lugar extraño es el pasado de esos muertos que nos hablan de las rarezas del pretérito. El pretérito es un extraño lugar donde conviven gente que no comparte con nosotros prácticamente nada y que simplemente nos pueden decir lo siguiente: nuestra identidad se ha terminado, la vuestra está por acabar. Por una razón, porque ellos podían tener, imaginaros, 200 años de existencia. Nosotros tenemos una existencia muy breve. Entonces, atender a los muertos es escuchar las posibilidades de ser y de estar en el mundo de manera muy distinta a lo que habitualmente escuchamos y vemos, porque generalmente nos esencializamos. Y yo creo que un historiador, si tiene una función pública, y yo soy un historiador público, por encima del archivo, soy un historiador que sale a la palestra. Me gusta discutir, me gusta estar en la calle, me gusta estar en foros que no son los de la academia cerrada y enquistada en sí misma. Cuando yo hablo de ese pasado, lo que hablo es de un pasado que debe ser un pasado que nos permita construirnos desde la temporalidad, es decir, que nos permita temporalizarnos, que nos permita colocar nuestra identidad en el tiempo y comprobar que nuestra identidad es dúctil, es fluida. No tiene ningún anclaje en el cual decir, ya está, ya llegamos, ya lo tenemos. No tenemos nada. Somos frágiles como la vida misma, como el agua entre nuestros dedos. Y esto para mí es una enseñanza que me ha llevado años. Yo procedo del marxismo, imaginaos lo que era ser marxista en los años 80 en España, que leíamos a Marx, pues 4 libruchos de turno y nos volvíamos todos luchadores de clase. Bueno, llegó el año 92, cayó la Unión Soviética y al final la teoría social cayó y las categorías del marxismo cayeron. Y con ellos nos caímos todos nosotros. Y como caímos todos nosotros, cayeron también nuestros lugares de enunciación. Nuestros lugares de enunciación son desde una casa sefarad, pasando por un departamento de historia contemporánea en la Universidad Autónoma o acabando en un colegio. Los lugares de enunciación eran antes lugares seguros, donde se enunciaba de manera verídica y veraz. Hoy no tenemos nada de eso. ¿Hemos acabado con ello? Sí, somos mucho más plurales,
cierto, pues convivamos con el pluralismo. ¿Queremos pluralismo? Toma pluralismo. ¿Dónde están los verdaderos lugares de enunciación? Ya en ningún lugar. Entonces, ¿dónde está nuestra disputa? En parte en la calle. Ahora, disputa razonada, disputa verificada, disputa con recursos. Yo no estoy hablando aquí de expresar exclusivamente opiniones sin fundamento. Estoy hablando de hablar del pasado fundamentándolo. Me diréis, ¿dónde fundamentamos el pasado? Pues en los archivos, dirán algunos, en los testimonios, dirán otros. Y yo también diría, y en la memoria. Porque a mí la memoria es una forma, es una experiencia del pasado que no es la de la historia. La memoria tiene una cualidad muy particular. La memoria es particular porque está basada en una irrupción del pasado en el presente. El pasado irrumpe en nosotros, sin que lo queramos. Sin embargo, la historia tiene otra fundamentación fenomenológica. Es una convocatoria que hacemos desde el presente al pasado. Es decir, como fenómenos son distintos, pero ni el uno ni el otro son más maleables, ni más dúctiles. La interpretación histórica es interpretativa, es figurativa, construye cosas. Yo construyo relato. Puedo tener datos, pero estoy construyendo figuraciones. En la memoria hacemos lo mismo, siendo experiencias muy distintas. Por lo tanto, vuelvo a insistir y acabo con esto, pensemos ese pasado que nos van a contar estos sujetos que están entrevistados en el año 2006 por Edward Torbiner, donde vais a encontrar relatos de la memoria. Es decir, ellos mismos están evocando. No son los sujetos de 1936, ni de 1937, 38 o 39. Son sujetos del 2006. Están reconstruyendo su memoria a través de entrevistas y nos están contando relatos que no son específicamente los que podrían haber tenido en el año de 37 o en el año 38, cuando desaparecieron de España. Sabemos que los brigadistas internacionales fueron prácticamente expulsados por el gobierno republicano por una razón obvia, para ver si realmente los fascistas italianos o los nazis alemanes cumplían el tratado de no intervención. Ellos se marcharon, los alemanes y los italianos no lo hicieron, y al final no dio tiempo a que las potencias supuestamente democráticas, supuestamente, entraran en guerra. Y esto condenó a este país, a España, a 40 años, y diría yo a 80 años de dictadura y de democracia de bluff, de pseudodemocracia, que es un poco lo que yo me animaría a discutir con vosotros hoy. Si realmente España ha conseguido desquitarse, eliminar todo ese pasado franquista, básicamente porque la República perdió la guerra. Y esto fue la pérdida de una guerra para todos, tanto para los bundistas que vinieron a luchar aquí, los socialistas que vinieron a luchar aquí, los judíos que vinieron a luchar aquí, es decir, todas esas identidades que uno puede identificar acá y que fueron derrotados. Derrotaron a España, derrotaron su proyecto. Y al final nos hemos quedado pues con este vacío casi irrecuperable, ¿no?, de lo que España es hoy en día, o lo que es Israel, o si me apuráis, lo que es Estados Unidos. Muchas gracias.